Lectura del profeta Sofonías. Así dice el Señor Dios: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Come, O Lord. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro
que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creen. Verbum Domini, Las tibi Christe. when one of our things, Cuando car or it's una de nuestras cosas, ya sea un carro, quizás la casa, furniture or something, o uno de nuestros muebles se we have to rompe, repair it. lo mandamos a reparar. You know, it would make no sense if that No tendría sentido que we pretended algo roto it was y working well. lo ignorásemos pensando que esté funcionando bien. Es obvio que algo está roto. Sense at all again. No We're sick or ill, or tendría injured, sentido tampoco que si estamos enfermos o lesionados, pues vamos al doctor. get well. We can't Tenemos que hacer esto para poder mejorar, para poder curarnos, pero no tiene sentido get sick or que si estuviéramos enfermos o lesionados no fuéramos al médico porque signs of confiáramos en que tenemos we're all over. buena salud por ignorando los señales de la enfermedad en todo nuestro cuerpo. No tendría sentido. Las personas dirían, estás enfermo, debes ir al médico, pero entonces nos engañamos creyendo que no lo estábamos. No tiene sentido. Today we hear about Hoy escuchamos sobre dos hijos, parable of two sons. una parábola sobre dos hijos. That Uno de ellos you know they have some problem. reclama o dice tener problemas, hay ciertas cosas que están The other mal, son y el otro pretends that there's nothing wrong. presume que no haya nada There's a mal. lot wrong. Y sin embargo hay muchas cosas que están mal. En esta parábola de los dos hijos, uno dice sí, el otro dice no. Later on, the one Luego, who says no actually does. El que dice no realmente lo hace, lo que se supone que hiciera, y el que dice Who says yes at first. el que dice que sí primero no hace lo que se le indica hacer. Help us understand Y para ayudarnos a sometimes we entender have to esto, look at some other parables tenemos que so that it fijarnos en makes otras sense. parábolas para que esto tenga sentido. First of all, we have En primer lugar, groups of people Jesus tenemos estos refers dos grupos de personas a los que Jesús se refiere, especialmente cuando vemos el contexto de las Escrituras. Jesús está hablando a los escribas, a los demás líderes religiosos que están acorralándolo y examinándolo, y que lo hacen como grandes hipócritas. Ellos se rehúsan a escuchar a Jesús, están retando su autoridad, criticando todos sus movimientos y lo tienen bajo escrutinio. Y por otro lado están los publicanos o cobradores de impuestos y las prostitutas. El primer grupo no quiere escuchar a Cristo. Para ellos no tienen pecado, no tienen ningún problema. Ellos van camino a la perfección. Pero entonces el otro grupo son pecadores y admiten que son pecadores. Bueno, pues Jesús hace esta comparación entre los cobradores de impuestos, que eran considerados malvados porque conspiraban con el enemigo. Ellos se unían al enemigo porque engañaban a las personas. Frecuentemente pedían más dinero del que se esperaba y siempre estaban engañando a las personas, y sin embargo se les daba parte de estas ganancias. Se lo entregaban a los soldados romanos y al imperio romano. Por esto es que se les consideraban malos, porque eran traidores y eran engañosos. Las prostitutas pues se les consideraban malvadas por su pecado,
porque estaban sucios a la vista de ellos y obviamente por su pecado, pero a la misma vez se les consideraba también traidores porque ofrecían sus servicios a los soldados romanos. Entonces Jesús dice, pues estos cobradores de impuestos y pecadores son mejores que los escribas y líderes espirituales. ¿Y por qué? Bueno, pues analicemos entonces la parábola de Lucas en el capítulo 8, donde tenemos a un fariseo y a un cobrador de impuestos dentro del templo, y uno está golpeándose en el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, soy un pecador, mientras que el otro está complaciendo y regodeándose de cuánto bien hace, por las cosas que hace, por cómo se ve. Y Jesús dice, pues, aquel que se llama a sí mismo pecador y está pidiendo la caridad de Dios es el más correcto de los dos, no el fariseo que se autohalaga. Y entonces este concepto lo vemos aquí también. Estas personas, los cobradores de impuestos y las prostitutas, admiten que tienen un problema, admiten que son pecadores, buscan a Jesús para obtener ayuda, han recibido su mensaje y reciben el perdón y siguen a Jesús. Al principio estas personas, sin embargo, las primeras personas que no siguieron a Dios, que le dijeron a Dios, le dijeron que no a Dios por un tiempo, sin embargo ahora son los que le dicen que sí. Cuando vemos a los judíos, ellos son el pueblo escogido y dicen, sí, somos los escogidos, dijimos que sí, Él es nuestro Dios y le profesamos nuestra fe al Señor Todopoderoso. Sin embargo, aquí viene el Hijo del Hombre, Jesús, y a Él le dicen que no, lo ignoran. Igual lo persiguen como lo vemos aquí. Así que tenemos estos dos tipos de personas y entonces podemos ver también la historia del hijo pródigo. Tenemos dos hijos, uno de ellos se va y hace todo lo que le place, se lleva su herencia, abusa de ella, la desperdicia, mientras el otro hijo está en la casa con el padre, en el viñedo o la mansión del padre, cualquiera de estas, y entonces el otro hijo regresa y el padre lo ve y viene a recibirlo y lo abraza. Sin embargo, el otro está sorprendido y se queja y critica el por qué lo perdonas, por qué lo recibes cuando ha estado en la casa todo el tiempo. Bueno, esto mismo es lo que ocurre acá. Lo que el otro no logra ver es la bondad del Padre, la gracia y generosidad, el amor del Padre cuando lo ha tenido todo. Sin embargo, el otro está enfocado en sí mismo. Él cree que no tiene necesidad de ninguna conversión o transformación. Entonces, este es un llamado a la conversión. Y lo que ocurre es, en el caso de los fariseos y los escribas, es que están tan imbuidos en verse bien y en la alabanza de las personas que los estimula y los motiva, y ahora están en un estado de autojusticia y están muy cómodos en él, pero según el tiempo va avanzando, ellos desarrollan esta parte de su corazón en la que no les es posible recibir mensajes, se les endurece el corazón y ellos ven a Jesús y no pueden entender lo que les dice, no pueden distinguir quién es. Son inmediatamente condenados, sin embargo lo pelean, siempre están tratando de abatirlo o de hacer ver que él es el equivocado, retándolo en todo momento. Sin embargo, estos pecadores admiten serlo y dicen, bueno, ahora podemos ver en qué categoría
caemos cada uno de nosotros. ¿Soy yo el autocorregido, el que reta a Dios, o soy yo el pecador en este concepto? Esa es una pregunta para todos nosotros, especialmente ahora en este tiempo de Adviento, que esperamos al Señor y le profesamos diciéndole: soy católico, soy cristiano. Sin embargo, vivimos nuestra vida por el lado opuesto. ¿Nos hemos entregado a Dios, o por profesión lo apartamos de nosotros? Sino que en verdad y realmente el ser católico es muy afortunado, pues contamos con la confesión, podemos pedir el perdón de Dios, podemos admitir nuestros pecados ante solamente Dios y el sacerdote reflejándose en él, la persona de Cristo. Esto es increíble, pues, el que se nos permita reconocer nuestras fallas. En la conversión, el primer paso de todo cambio es reconocer que hay algo mal. A partir de allí, entonces podemos trabajar en eso. Dios trabaja con nosotros, pero como en los fariseos, que nunca admiten haber hecho nada malo o ser tan perfectos, entonces, bueno, hemos caído en este primer grupo aquí de los fariseos y escribas, los cuales son justos por sí mismos, a la vez hipócritas. No quiero decir que la hipocresía vive en nosotros, pero ellos no admiten serlo. Lo primero en hacer es esto. San Pablo nos dice que en nuestra misión, nuestra debilidad es la que nos hace fuertes. Porque si recuerdan el tiempo en que San Pablo tenía la espina en su carne, bueno, decían que era una espina natural, otros decían que era una metáfora, pudiera haber sido un pecado con el que él haya estado lidiando, pudiera haber sido una serie de cosas. Sin embargo, él le pide a Jesús que le quite la espina de su costado, y él le dice que en su debilidad se alcanza la perfección. En última instancia, nos encontramos que al reconocer nuestra debilidad es la manera de volvernos fuertes. Lo decíamos al principio, que si tenemos un problema con alguna de nuestras cosas y hay que repararla o arreglarla, no podemos engañarnos creyendo que funciona bien. Cuando estamos enfermos, tenemos que ir al médico. Cuando tenemos una debilidad, tenemos que admitirla para poder estar sanos y saludables. De igual manera, con nuestros pecados, tenemos que admitirlos. Sí, tenemos esta debilidad y hacemos una confesión sincera, y este es un buen momento para hacerla. Plantarnos ante el Señor y limpiar nuestra alma con Él para que Él pueda limpiarnos. Este es un punto de comienzo hacia la verdadera conversión, hacia la santidad, el retorno al Señor. Si hemos estado lejos de la iglesia o de Dios por un tiempo y quizás nuestro corazón se ha endurecido, pues este es el momento. Estas son las palabras de Dios diciéndonos: regresa ahora. En cualquier punto en que estés en la vida espiritual, cuando le decimos sí al Señor, es una continuidad. Cuando le decimos sí a seguirlo, es para seguirlo y continuarlo siguiendo, mantenernos siguiéndolo, sino decirle sí una vez, sino seguirlo todo el tiempo. Porque al seguirlo profundizamos en su vida y en los misterios de su vida y en la belleza y el verdadero regocijo de vivir la vida de Cristo, la vida cristiana. Por tanto, hermanos y hermanas, el día de hoy venimos ante Jesús como somos, nos colocamos como somos ante Él, nos rendimos ante Él para que Él pueda hacernos más como Él mismo, nos pueda transformar y convertir en Cristo. Dios nos bendiga.